Muy buenas noches, miembros de la familia. Nos hemos reunido otra vez para continuar exponiéndonos a Segunda de Juan. Estamos en Segunda de Juan 1:8, que es la que hemos estado viendo. Pero para que el contenido de esto venga a ser una realidad metabolizada, aseguremos que estamos en comunión con Dios. Gracias Dios Padre por el privilegio que tenemos de exponernos a todo el mensaje divino con el propósito de continuar creciendo en orientación a ese plan comprado en la cruz. Te pedimos que lo que vayamos a observar de la revelación divina venga a ser metabolizado para que tengamos la oportunidad de aplicarlo. Te lo pedimos en el nombre de Su Majestad Jesucristo. Amén. Y como hemos visto tantas veces, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en 2 de Juan 1:8, fíjense lo que nos dice. Miren por ustedes mismos, para que no pierdan el fruto de su trabajo, y el fruto de su trabajo es el fruto de su continuo inhalar y exhalar el punto de vista divino, sino que reciban galardón completo. Y esto significa que los creyentes, los nacidos de nuevo, deben de tener cuidado de no desviarse de la verdad. Y todos los días vamos a tener la oportunidad, porque estamos en un mundo perdido, tenemos una naturaleza de la caída y una serie de tendencias que ya hemos desarrollado. Pero todo está disponible para que nosotros vengamos a apropiarnos de todo lo que está disponible. Y en esa forma, no desviarnos de la verdad. Porque al desviarnos de la verdad, perdemos las condiciones y las recompensas que Dios tiene separadas como consecuencia de el crecimiento espiritual. Crezcan en orientación al plan de Dios. Y continuamente debemos estar recordando que el único propósito para el que continuamos vivos después de nacer de nuevo es para crecer. Y el crecimiento espiritual trae consigo la estabilidad bajo cualquier condición. Y cualquier condición no es más que pura oportunidad. Cualquier condición. Y en esa condición, los miembros de la familia real tienen la oportunidad de utilizar lo que tienen en su cartera del marco de referencia centro de memoria, para estar aplicándolo. Efesios 1:6, resultando en el conocimiento de la gloria de la fuente de su gracia. Y su gracia es todo lo que está disponible, a consecuencia del tetelestai, de que todo está pagado. De la fuente de su gracia, todo lo que Dios es libre de hacer por el género humano en las bases de la cruz, desde donde Él nos ha perseguido con gracia. Y el concepto de con gracia es que no lo merecemos, no lo podemos ganar y nada podemos hacer para recibirlo. Es gracia. No tenemos que hacer nada, sino únicamente estar respondiendo, no haciendo, respondiendo, y respondemos con recursos divinos. La plenitud del Espíritu y la palabra de Dios. Y al estar funcionando en esa condición,
vamos a poder celebrar continuamente de que hemos sido aceptados en el amado. Estamos en el amado, estamos en Jesucristo. Y en el momento en que nacemos de nuevo, en ese momento estamos sentados a la diestra de Dios Padre, porque ese es el concepto del bautismo. Bautismo es identificación. Identificación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera de Pedro 2:5. También ustedes, como piedras vivas, estén siendo edificados como casa espiritual, un sacerdocio santo, o sea, un sacerdocio separado para Dios, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Romanos 8:22. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre y sufre hasta ahora dolores de parto. 1 Corintios 1:30. Y todos los dolores de parto son el producto del conflicto angélico. Estamos en medio de un conflicto angélico, en donde ángeles rechazaron el programa divino, pecaron, fueron condenados y tuvieron la oportunidad de apelar y apelaron a la sentencia. Y en su apelación, para demostrar la justicia de Dios, porque obviamente su expresión era cómo un Dios de amor puede condenar a sus criaturas. Y entonces, para que la justicia de Dios viniera a ser evidente, una nueva criatura fue formada y ahí es donde estamos nosotros, los miembros del género humano. Y esta nueva criatura tiene la oportunidad, como la tuvieron los ángeles, de estar respondiendo a Dios, pero también tenemos la oportunidad de rechazar el programa divino. Y cuando rechazamos el programa divino, entonces estamos funcionando fuera de comunión con Dios. Pero ya todo está pagado, porque en el juicio de apelación una nueva criatura fue creada, y para que esta criatura que iba a pecar tuviera la oportunidad de nacer de nuevo, era necesario que Dios Padre no escatimara en su propio Hijo, y Dios Hijo no estimara ser igual a Dios, y Dios Espíritu Santo lo fortaleciera, para que todos los miembros del género humano que nacen muertos espiritualmente y condenados tengan la oportunidad de nacer de nuevo. Y por eso en 1 Corintios 1:30 nos dice, ustedes, referencia a creyentes de la edad de la iglesia, ustedes continúan estando delante de Dios, porque de la fuente de Él, de Dios Padre, el autor del plan, ustedes continúan estando en unión con Cristo. En el momento en que nacimos de nuevo, en ese momento fue cuando se llevó a cabo el bautismo del Espíritu Santo. Y es donde estamos en Cristo. Y nada ni nadie nos puede separar. Por eso dice, continúan estando en unión con Cristo. El Salvador de los miembros del género humano. Es una separación para Dios posicional. Esa es la posición que tenemos desde el momento en que nacimos de nuevo. Pero continuamos teniendo la oportunidad de una posición experiencial.
a través de estar en la plenitud del Espíritu, porque vamos a pecar. El que diga que no peca es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Entonces, era necesario que la justicia de Dios fuera propiciada. Y cuando la justicia de Dios fue propiciada, la rectitud de Dios vino a estar disponible para todos aquellos y aquellas que respondieran al mensaje al mensaje nuevo y crecieran espiritualmente. Para poder entender la posición y la experiencia. Segunda de Corintios 5:21. Él hizo al que no conoció pecado, al que nunca pecó, a venir a ser pecado cuando todos los pecados le fueron vaciados, a venir a ser pecado por nosotros, por todos los miembros del género humano. Todos los pecados le fueron vaciados y él fue juzgado por ellos. Cuando exclamaba Eloi, Eloi, lama sabachthani. Fue juzgado por ellos, por todos los pecados, como sustituto. Él tomó el lugar de todos los miembros del género humano para que viniéramos a hacer la rectitud de Dios. Y la rectitud de Dios viene a ser parte de nuestra alma cuando nosotros respondemos a la iniciación divina, cree en Jesucristo y será salvo. Y ahí está entonces que compartimos su rectitud. En el Espíritu Santo somos introducidos en Cristo. Estamos en Cristo y nada ni nadie nos puede separar. Filipenses 3:9. Y ser hallados en Él, no teniendo nuestra propia rectitud derivada de la ley, sino aquella que es por la fe en Cristo. La rectitud que viene de Dios en las bases de la fe. Ya está la rectitud de Dios imputada. Y para eso era necesario que la justicia de Dios fuera propiciada, para que veamos toda la cadena y cómo nos es informado para que lo entendamos. Ahora existe la santificación posicional, que es la palabra hasmiasmos, que es el acto de apartar. Somos apartados, somos separados para Dios. Un término teológico para apartar algo o alguien para el propósito especial de Dios. Todo esto lo hemos observado para continuar orientándonos a todo el programa divino. Y todo el programa divino tiene que ver entonces con la justificación, con la santificación, con la redención, que es el rescate del mercado de esclavos del pecado. 1 Corintios 6:11. Estos seguían siendo algunos de ustedes, pero ya han sido lavados. Han sido lavados a través de la vindicación por tener la rectitud de Dios imputada. Y ese es el momento del bautismo del Espíritu Santo, que es la identificación con Cristo. Estamos sentados a la diestra de Dios Padre, posicionalmente, y nos permite continuar con nuestra naturaleza de la caída en un mundo gobernado por un perdedor sentenciado que se llama Lucifer, para tener todo el día la oportunidad de estar observando todo lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, 1 Corintios 6:11 otra vez, y estos seguían siendo algunos de ustedes,
pero ya han sido lavados a través de la vindicación por tener la rectitud de Dios imputada. La rectitud de Dios imputada en el instante de la liberación de la condenación. Y esa justificación es la consecuencia de tener fe en el evento de la salvación. Fe en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tenemos la santificación posicional. Todo esto es esencial para vestirnos de la gloria del programa divino. Santificación posicional. Hay experiencial y posicional. El estado ostentado de forma permanente por el creyente de la edad de la iglesia es posicional. Que en el momento de la salvación es ingresado en unión con Cristo a través del bautismo del Espíritu Santo. Por eso quise repetir todos esos conceptos, para entender el concepto del bautismo, el concepto de la posición y de la experiencia. Estamos en unión con Cristo. Y esa es una unión sin precedente. Porque estamos en Cristo como nuevas criaturas. Somos una nueva especie espiritual compartiendo todo lo que Cristo es y tiene. Y entre más crecemos espiritualmente, más vamos a saborear todo lo que Cristo es y tiene. Aunque todos los días vamos a salir de comunión, todos los días vamos a pecar, estamos en medio de un combate. Por eso es tan importante tener el escudo, tener la espada y estar parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad. Y la posicional sucede en el momento en que nacemos de nuevo, cuando recibimos la rectitud de Dios. Y ahora tenemos la santificación experiencial, que es la separación para Dios experiencial. El cumplimiento progresivo del creyente en la vida espiritual entre la salvación y la muerte física. Es el evento donde la santificación experiencial se vive. Aunque todos los días vamos a pecar, pero todos los días podemos regresar. Por eso es tan importante acordarnos siempre del número de emergencia, pero no para el cuerpo, sino el número de emergencia para el alma cuando está en peligro. ¿Y cuál es? Es 119. Si citamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y purificarnos de todo mal hacer. Y ahí está el programa en el que vivimos cada 24 horas. Santificación experiencial, entonces, es el cumplimiento progresivo del creyente en la vida espiritual entre la salvación y su muerte física. Ahí está la experiencial. Aunque podemos estar la mayor parte de nuestra vida sin estar gozando la santificación experiencial, aunque ya estamos dentro de la santificación posicional y siempre en medio del combate. Tenemos una posición perfecta. Estamos en Cristo. Y esa es una posición
que viene a ser una realidad en el momento de la liberación de la condenación. Y la experiencia del nacido de nuevo, la experiencia del cristiano en la tierra como hijo de Dios, queda por vivir mientras estamos aquí respirando todavía. El nuevo creyente debe de aprender a andar en esta novedad de vida. De Romanos 6:4 y de 2 Corintios 5:17. Y esa nos lleva a la santificación final, que es la separación para Dios final. Cuando el creyente, el nacido de nuevo, recibe un cuerpo de resurrección, o sea, un cuerpo sin naturaleza de pecado, en donde no va a pecar y no va a tener culpa, y va a tener la continua oportunidad de estar glorificando a Dios en conformidad al cuerpo de su Salvador, al cuerpo de la persona que pagó por sus pecados, que es el cuerpo de gloria. Filipenses 3:21. La santificación final, que es la separación final para Dios, ocurre en el arrebatamiento, cuando cada nacido de nuevo, cada creyente de la era de la iglesia será transformado al instante de un cuerpo, de un cuerpo sembrado como corruptible, un cuerpo de deshonor y corrupción, a un cuerpo resurrecto, incorruptible. Es esa separación para Dios final. Un cuerpo incorruptible, en gloria, e incorrupción. 1 Corintios 15, 42 y 14. Esta etapa final de santificación completa la obra de la gracia de Dios al hacer a cada creyente, a cada nacido de nuevo, conforme a la imagen de su Hijo muy amado. Y en esa condición somos perfeccionados para siempre. Hebreos 10:14 nos dice, por medio de una sola ofrenda, ha perfeccionado, ha traído a ser completos para siempre a los santificados. Y entonces los santificados son los separados para Dios. Desde el momento en que nacemos de nuevo, estamos separados para Dios y estamos sentados a la diestra de Dios porque estamos en Cristo, quien está sentado a la diestra de Dios Padre, para recordar nuestra posición, con el resultado que ellos permanecen identificados como realeza para siempre. Somos realeza, somos aristócratas, porque estamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo esto nos lleva a estar calificados para la herencia. Colosenses 1:12. Constantemente dando gracias al Padre, quien nos ha hecho aptos. Y aptos significa hemos sido calificados para participar en la herencia de la familia real de Dios, a consecuencia de la muerte de alguien,
separados para Dios, familia real separados para privilegio. Y estamos a partir de ese momento funcionando en la luz, en el reino divino, en la dinasfera divina. Pero podemos saborear la dinasfera divina mientras estamos en este mundo perdido, gobernado por un perdedor sentenciado y sus ángeles caídos, y estar parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad, aplicando el punto de vista divino. El creyente, entonces, es justificado, declarado justo, porque está en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tiene la rectitud de Dios imputada, lo que nos lleva entonces finalmente a 2 de Juan 1:9. Pero cada uno de estos es la sinfonía de la gracia de Dios. Y 2 de Juan 1:9 dice, todo aquel que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y eso requiere estar funcionando en la plenitud del Espíritu, en esa santificación experiencial. La santificación posicional no puede cambiar, porque ya estamos posicionalmente sentados a la diestra de Dios Padre, estamos en Cristo entonces. Ahora, este versículo advierte sobre la importancia de mantenerse fiel a toda la información en cuanto a Cristo y no desviarse hacia enseñanzas falsas, porque las enseñanzas falsas son parte del conflicto angélico. Cualquiera que exprese fe sola en Cristo solamente es justificado al instante ante el estrado de justicia de Dios. En ese instante, justificado. Y en el momento que es justificado, en ese momento recibe la rectitud de Dios. Le es imputada. Pero continuamos a partir de ese instante que nacimos de nuevo con nuestra naturaleza de la caída. Todo esto para informarnos de toda la realidad. Cualquiera que exprese fe sola en Cristo solamente es justificado en el instante, al instante ante el estrado de justicia de Dios. Y la mecánica de la justificación sigue 3 pasos lógicos. Aunque todos ocurren al mismo tiempo, primero la persona que cree en Cristo, primero la persona cree en Cristo. Segundo, Dios el Padre acredita o imputa su rectitud a esa persona. Y tercero, Dios reconoce su rectitud en el creyente y lo declara justificado. O sea, vindicado, recto. Y los creyentes, los nacidos de nuevo, son justificados gratuitamente por su gracia. Y su gracia es todo lo que está disponible a consecuencia de la cruz. Romanos 3:24. Hechos aceptables a Dios. Somos hechos aceptables a Dios no por obras, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Gálatas 2:16. Justificación
es un pronunciamiento y una posición legal más que una condición experiencial de perfección. Justificación es también la base para todos los beneficios, todas las bendiciones subsiguientes del nacido de nuevo por parte de Dios. Y lo único que hicimos fue buscar a Dios. Y al buscar a Dios, todo estaba preparado para que estuviéramos expuestos a la información de que Dios Padre no había escatimado ni a su propio Hijo y que lo había entregado como sustituto. Y ahí estaba la invitación: cree en Jesucristo y serás salvo. Y en ese momento, en el momento que esa información viene a estar disponible, si se responde positivamente, entonces se recibe un espíritu humano y venimos a ser tricótomos, cuerpo, alma y espíritu. Y en ese espíritu humano la rectitud de Dios es imputada, para que entendamos esa justificación y esa rectitud. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por medio de su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esa redención es la liberación de los pecados. Cuando la justicia de Dios fue propiciada, en donde vamos a saborear la máxima prosperidad, y entre más punto de vista divino entendamos, más vamos a saborear la prosperidad. Entonces, 5:1, otra vez. Por lo tanto, habiendo sido justificados por fe en Cristo solamente, tenemos prosperidad, o sea, reconciliación. Reconciliación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:9. Mucho más ahora, habiendo sido justificados por su sangre, nosotros seremos salvos del juicio de Dios a través de él. Ya somos hijos, herederos, sacerdotes y embajadores. Cuánto del crecimiento espiritual vayamos a apropiar va a estar determinado por nuestro libre albedrío. El mismo libre albedrío que nosotros utilizamos para nacer de nuevo es el mismo libre albedrío disponible para continuar creciendo espiritualmente. Entonces, Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, eligió, y a los que llamó, a estos también justificó, y los predestinados fue aquellos que conoció antes de la creación del universo, que iban a aceptar a Cristo como Salvador, y todo estaba programado para que recibieran la información. Y a los que justificó a través de la imputación de la rectitud de Dios. La imputación entonces de la rectitud de Dios viene a ser una realidad a consecuencia de la propiciación. Una vez que la propiciación de la justicia de Dios se lleva a cabo, entonces la rectitud de Dios está disponible para todos los miembros del género humano cuando responde a la iniciación divina. Y esto sucede en el instante de la salvación. Y continuamos respirando para saborear la rectitud experiencial. La rectitud experiencial a través de la ejecución de la vida espiritual única, porque es única para esta dispensación.
Y a los que justificó entonces, a estos también glorificó. Somos glorificados. Y el concepto de glorificación es que recibimos beneficios, beneficios extraordinarios. Beneficios de Dios a través de la vida espiritual única. La vida espiritual única es para estar crece y crece y crece y crece. Cada 24 horas debe haber otro poquito y otro poquito y otro poquito. Y ese crecimiento espiritual es no meritorio. Crecimiento espiritual es el producto de habiéndonos expuesto a la palabra de Dios y habiendo esta sido metabolizada, de aplicarla. Aplicarla y en ese proceso, en el proceso de aplicación, vamos a continuar con nuestra naturaleza de la caída y vamos a pecar, pero siempre listos para marcar el 119, el número de emergencia para el alma. Primera de Corintios 6:11. Y esto seguían siendo algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, porque seguían buscando la felicidad a través de cosas, situaciones y personas. Sin embargo, ya han sido lavados a través de la vindicación, que es la justificación, por tener la rectitud de Dios imputada. Y al tener la rectitud de Dios imputada, tenemos la oportunidad de funcionar como lo que somos para Dios, como hijos, hijas, herederos, herederas, embajadores, embajadoras, porque esta rectitud, y lo sigo repitiendo para que nos quede bien sellado, esta rectitud fue imputada en el instante de la salvación. Y ya siendo justificados y teniendo la rectitud de Dios imputada, tenemos la oportunidad de estar funcionando como lo que somos para Dios. De otra forma, vamos a estar funcionando como lo que somos para nosotros o como lo que somos para otros. Y todos lo vamos a hacer. Cuánto lo hagamos, cada uno tendrá que ser responsable. Tito 3:7. Siendo justificados por su gracia. Seamos hechos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La enseñanza divina es cada instante de nuestra vida. Cada instante podemos estar siendo enseñados a través de exponernos a la palabra de Dios por escrito o escuchada, o para continuar siendo enseñados a través de la palabra de Dios que hayamos metabolizado y que esté registrada en nuestra cartera, en nuestro marco de referencia, centro de memoria. De otra forma, pues ¿para qué estamos vivos? No estamos vivos para que nos vaya bien en este cosmos. Estamos vivos para nacer de nuevo y crecer espiritualmente, permaneciendo en la plenitud del Espíritu. Y por lo tanto, en Hebreos 12:7 nos dice, soporten la disciplina. La disciplina es una expresión del amor de Dios, a quien Dios ama, azota y disciplina. Soporten la disciplina. Dios los está tratando como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Permaneciendo en la plenitud del Espíritu, nosotros vamos a estar viviendo el propósito. ¿Pero cuál propósito? El propósito divino, el propósito para el que continuamos vivos. ¿Y cuál es ese propósito? El propósito es para crecer en orientación a su plan. Crezcan en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Y en esa forma, avanzar al objetivo,
al objetivo del crecimiento espiritual, donde tendremos la capacidad de amar a Dios con un amor personal. Ese amor personal va a ser el producto del crecimiento espiritual. Este es lo que hemos estudiado del amor-virtud. Porque en el amor-virtud tenemos el amor personal y el amor impersonal. Y el amor personal está determinado por el atractivo del objeto. Y entre más nos exponemos a la palabra de Dios, más Dios viene a ser atractivo para nosotros. Y el amor impersonal es el producto de la integridad del sujeto. Y la integridad del sujeto crece inhalando y exhalando el punto de vista divino. Para amar a Dios amar a Dios personalmente en el amor personal. Pero estamos en el amor impersonal, para amar al género humano impersonalmente. Y el amor impersonal, entonces, depende de la integridad del sujeto, y entre más crecemos espiritualmente, más integridad vamos a estar alcanzando. Ahora, todo aquel que se desvía, nos dice el versículo, y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Ahora, puede estar posicionalmente en Cristo, pero si no estamos experiencialmente, nos vamos a desviar. El que diga que no se desvía es un mentiroso. Nos desviamos cuando pecamos, cuando actuamos respondiendo a los llamados de nuestra naturaleza de pecado, y nos mantenemos desviados a consecuencia de estar fuera de comunión con Dios. Y todos vamos a tener diferentes puntos del día donde vamos a estar fuera de comunión con Dios. Ahora, ahí es donde el número de emergencia para el alma debe de ser marcado, el 119, primera de Juan 1:9. Si confesamos y citamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y funcionar como lo que somos para Dios. De otra forma vamos a estar funcionando como lo que somos para nosotros. Si decimos que no hemos pecado, nos dice en 1 Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Claro que vamos a pecar, pero debemos estar recordando que somos lo que pensamos, no lo que sentimos, ni lo que cualquier miembro del género humano piense o sienta. Y eso es lo que nos lleva a esta categorización de la actitud mental resumida. ¿Okay? Lo que cada uno de nosotros pensemos, lo que usted piense, es lo que usted verdaderamente es. Por lo tanto, nuestra actitud mental determina tanto nuestra vida como nuestro carácter. Y lo podemos observar durante el día, Proverbios 23:7. Ahora, durante el conflicto angélico, en el cual estamos en medio del conflicto angélico y la historia humana, hay dos actitudes opuestas, luchando por el control de la mentalidad del alma. ¿Cuáles son? El punto de vista divino y el punto de vista humano. Isaías 55, 7-9. Ahora, el punto de vista divino es la mente de Cristo. Y nosotros tenemos acceso a la mente de Cristo.
Y la orientación a la vida del nacido de nuevo, basado en el pensar el sistema de valores y la habilidad de resolver problemas a través de la palabra de Dios metabolizada. Y ahí está la increíble, extraordinaria, no hay calificativo para la dinámica para la cual estamos vivos. Y nada sucede sin autorización divina y tenemos que gozar cualquier situación. Y siempre olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está delante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Por el plan de Dios es la operación gracia. Operación gracia es el plan de Dios. Y este plan exige la transformación del pensar del nacido de nuevo, que es un sacerdote que se representa a sí mismo. Y de ahí la importancia de estar pensando el punto de vista divino. ¿Qué es lo que Dios piensa sobre esto? Y para saber lo que Dios piensa sobre esto, tenemos que estar continuamente en el combate, alertas para estar inhalando y exhalando el punto de vista divino. Ahora, la inhalación, el inhalar la palabra de Dios, por medio de la diaria función de el AGP, que es el aparato de la gracia para la percepción, esto cambia la actitud mental. Porque el AGP está constituido por la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Todo esto para que crezcamos. Todo un programa diseñado desde antes de la creación del universo para que los miembros del género humano que quisieran conocer a Dios nacieran de nuevo y tuvieran todo lo necesario para estar funcionando en esta mecánica en particular. Ahora, la inhalación entonces de la palabra de Dios por medio de la función diaria del mecanismo diseñado por Dios, produce confianza. Produce confianza bajo todo tipo de circunstancias en la vida. Ahora, va a haber una serie de eventos que nos van a mover el tapete. Pero tenemos que estar alertas para, ya sabemos el número que tenemos que marcar, si tuvimos miedo o tuvimos culpa o andamos culpando a otros. Aquí no hay tiempo para culpar a nadie. Máxima confianza bajo todo tipo de circunstancias en la vida. Segunda de Corintios 5, 1, 6 y 8. Produciendo estabilidad en cualquier adversidad y estabilidad en cualquier nivel de prosperidad. Filipenses 4, 7. Segunda de Tesalonicenses 2, 2. Y todo eso es para estar observando la melodía en nuestra cartera de activos invisibles. Tenemos la oportunidad de la felicidad interior que produce capacidad para la vida, capacidad para el amor y capacidad para los beneficios divinos, para la bendición. Filipenses 2, 2. Por andar con la motivación apropiada de la orientación a la gracia es un privilegio. Capacidad para amar, todo esto es el producto de estar saboreando el programa divino en nuestro marco de referencia, centro de memoria. Capacidad para amar a Dios
y una actitud mental de descanso hacia la gente. 1 Corintios 13:4 y 1 Juan 4:19. Ahora, todos estos puntos son el producto de el inhalar y exhalar la palabra de Dios. Y ese inhalar y exhalar la palabra de Dios viene a ser la realidad a la que tenemos la oportunidad de vivir. Y con eso quiero regresarme a nuestro pasaje, que nos dice, recordando que somos lo que pensamos. Estamos. Aquí está. Todo aquel que se desvía, estamos en el 1:9, y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Nos desviamos cuando pecamos, cuando actuamos respondiendo a los llamados de nuestra naturaleza de pecado. Y todos lo vamos a hacer todos los días. ¿Cuántas veces? Cada uno tendrá que responder y no tenemos que estar juzgando a nadie. Porque todos lo vamos a hacer, porque nos dice muy claro, el que diga que no peca es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Y cuando pecamos nos mantenemos desviados a consecuencia de estar fuera de comunión con Dios. Ahora de ahí, y ahí es donde el número de emergencia es marcado en 119. Entonces, todos estos puntos, aunque me encantaría ver esta sinfonía otra vez, el tiempo sigue, tic-tac, de su reloj. Y el día de hoy, una gran cantidad de miembros del género humano van a tener la oportunidad de buscar a Dios. Y nadie tiene excusa para no buscar a Dios, porque Dios se revela a través de las cosas que se ven. Y al buscar a Dios, viene la oportunidad de exponerse a la verdad. Entonces, para terminar, repetimos nuestro 1:9. Todo aquel que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, en la palabra de Dios, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Y con eso terminamos este increíble banquete. Gracias Dios Padre por la oportunidad que nos das de continuar vivos para estar expuestos a toda esta información. Te pedimos que lo que acabamos de inhalar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén.